de tener o contar con un motor en corriente alterna con baja tensión. Nosotros hemos visto el trifásico. Este motor es también asincrónico como el trifásico, pero vamos a ver que consta de un estator que tiene dos bobinas en lugar de una. A una se le llama bobina de trabajo y a la otra se le llama bobina de arranque, bobinado principal y bobinado auxiliar. Y el rotor es del tipo jaula de ardilla, ¿sí? Esa es la característica mecánica de este dispositivo, de este motor. Es el motor de la cortadora de césped, el lavarropa, la heladera, el motor que generalmente tenemos en los usos domésticos. Entonces, nosotros hemos visto campos magnéticos, ¿sí? Campos magnéticos producidos por una corriente continua, ¿sí? Y que era un campo fijo, ¿sí? Después hemos visto el campo magnético rodante, ¿sí? Rodante, y ahí teníamos que era generado por una corriente alterna de n fases, ¿está bien? Polifásicas. Cualquier sistema de corrientes polifásicas genera un campo rodante. Y de todas esas variantes que pueden haber, el perfecto era el trifásico, porque el campo magnético resultante aprovechaba un 1,5 veces el campo máximo. Entonces, pero existe otro campo, que es el que vamos ahora a ver, que es un campo que se va a llamar ahora alternativo y estacionario. ¿Cómo es esto? Bueno, el flujo generado, el campo generado por una corriente alterna, nosotros lo podemos escribir de esa forma, ¿sí? Pero por la fórmula de Euler, el coseno de omega t es igual a e a la j omega t más e a la menos j omega t sobre 2 sobre 2, ¿sí? Veamos si es cierto, comprobémoslo, a ver si no me está fallando la memoria. Coseno de omega t más j seno de omega t, esa es la expresión e a la j omega t. Y a la menos j omega t será el coseno de omega t menos j, el seno de omega t. Entonces, si nosotros sumamos estas dos expresiones, e a la j omega t más e a la menos j omega t es igual a 2 coseno de omega t. ¿Sí? Es correcto. Entonces, ¿qué significa esta expresión por la que podemos reemplazar el flujo? Y que voy a tener un flujo máximo sobre 2 por e a la más j omega t más un flujo máximo sobre 2 por e a la menos j omega t. Es decir, eso que tenemos matemáticamente allí, nosotros lo podemos ahora considerar de la siguiente forma. Tenemos un vector de amplitud phi máximo sobre 2 girando a derecha y otro campo también de la misma amplitud, phi máximo sobre 2, girando a izquierda, uno de estrógeno y el otro de Bogian. De manera que en todo instante, si yo sumo estos dos vectores, voy a obtener un vector resultante que en un instante estará acá. Cuando estos dos estén en esta posición va a valer 0, cuando pasen hacia abajo se van a sumar y me van a dar en esta posición. Consecuencia, el campo magnético resultante está siendo esto. Es campo magnético alternativo, ¿sí? Y
estacionario. ¿El estacionario por qué, profe? Y Porque está en la misma dirección. Está en el mismo lugar. No se gira. Parece porque se mantiene ahí. Está acá. Entonces, ese campo magnético, así, alternativo y estacionario, ¿a qué daría lugar? Bueno, si nosotros consideramos uno de esos campos, los podríamos representar de esta forma. Y si representamos el otro, el que gira en sentido contrario, lo podemos representar así. Un par directo y un par inverso. Esta es la curva del par en función del razonamiento que habíamos visto en la máquina asincrónica trifásica. Esta también es de inducción, el fenómeno es el mismo, nada más que el campo rodante que tenemos no existe, existen dos, uno girando a derecha y otro girando a izquierda, con la misma amplitud. De manera que tenemos dos pares, un par generado por el campo a derecha y otro par generado por el campo a izquierda. Consecuencia, como estos dos en el instante del arranque valen lo mismo, el campo resultante vale 0 en el momento del arranque. Es decir, este motor carece de arranque, no tiene la posibilidad de arrancar porque no tiene par. Si en cambio yo lo desplazo hacia la derecha o hacia la izquierda, bueno, predomina uno de los pares con respecto al otro, tenemos el par resultante y entonces el motor puede girar. Creo que esos son los motores que, por ejemplo, cuando carecen de arranque, hacen y se mantiene el rotor sin girar. Claro, cuando se se aprovecha quema, un capacitor, claro, para debilitar un campo y producir un momento y ahí. exactamente. Estamos hablando del mismo motor cuando nosotros podemos, ahora vamos a dar la solución. ¿Sí? Todavía no he explicado la solución. Este es el problema, es el mismo que usted está diciendo, pero ahora sin solución. No tiene solución, así como lo estamos planteando, no tiene solución. Entonces, salvo que yo lo haga girar con la mano. Con un poquito, Con un impulso nada más. Y así. Porque con un impulso a la derecha, un impulso a la izquierda, sale va a predominar un par sobre el otro y entonces va a quedar girando en ese sentido. Esa sería una posibilidad, lo cual no es conveniente. ¿Por qué? Y porque no es la forma técnica de producir el arranque. Eso puede producir un accidente. Si yo tengo una polea, ¿verdad? Pongo la mano allí y arranca, puedo cortar el dedo. Tercero, profe, en el pueblo que se le ha quemado algo que no le impide arrancar, entonces abre la máquina para cortar. Ajá. Y le da un giro a la polea. Exacto. Esa es la forma, digamos. Es el que se va a quedar sin manos, digamos. Y claro, un día se distrajo, qué sé yo, y se le enganchó otra cosa. Lo de la mano a lo mejor no es ahí, pero se le enganchó o le pasó algo en otro lado y entonces dejó la mano ahí. Ahí es el problema, ¿está bien? O sea, no es técnico eso. Nosotros técnicamente le tenemos que buscar una solución a ese problema, no es una forma de arrancar. Bueno, ya lo va instalando. Entonces, ¿cuál sería la solución a este problema? No hacerlo arrancar con la mano, ¿cierto? La solución es transformar el campo magnético en un campo bifásico. ¿Cómo se hace eso? Y el circuito de este motor estaría formado por una bobina que dijimos pertenecía al campo principal. ¿Sí? Acá con corriente alterna. Esta es la bobina principal. El rotor, dijimos, era un rotor tipo jaula de ardilla. ¿Sí? Jaula de ardilla. Entonces, como es un tipo de jaula de ardilla, bueno, es el mismo tipo que el que habíamos visto. Y entonces acá se agrega una segunda bobina que va a tener una característica del bobinado auxiliar. Va a tener una característica
distinta a la del bobinado principal. ¿Cuál es? Y la bobina principal es de un alambre grueso, o sea que tiene gran sección, por lo tanto tiene resistencia baja. Al tener sección elevada, es de resistencia baja. En cambio, el bobinado auxiliar es de sección más chica y por lo tanto de resistencia más alta. ¿Qué pasa? Como están conectados en paralelo, ahí lo están viendo ustedes, como están conectados en paralelo, el vector referencia es la tensión. El vector referencia es la tensión. ¿Sí? Esa es la referencia para las dos ramas. ¿Sí? La corriente en la rama que es más resistiva se estaría poniendo más en fase con la tensión. ¿Sí? En cambio, la corriente que circula por el bobinado principal, que al ser de menor resistencia, como es una bobina, va a tener más reactancia de tipo inductiva. Es decir, se va a desplazar un cierto ángulo en atraso con respecto a la tensión. Pero, ¿cuál ha sido el beneficio? Y el beneficio es que hemos generado dos fases de corriente, desplazadas un cierto ángulo alfa. ¿Está bien? Por supuesto, no es el sistema bifásico por excelencia, que serían 90 grados. Pero ese desfasaje que la transforma en bifásica la máquina es suficiente para que se genere un campo magnético rodante, como los que habíamos estudiado. ¿Está bien? Entonces, ahora existe un campo rodante, antes no existía, y eso me va a permitir a mí inducir una FEM en el rotor, esa FEM hacer circular una corriente como en jaula de ardilla, y esa corriente generar el par motor. Y entonces el motor arranca, puede arrancar bajo esas condiciones. Esa sería una situación para resolver el problema del arranque. Ahora, ¿qué sucede? El arranque, una vez que se arrancó el motor, ya estamos en la condición de estar a la derecha o a la izquierda, no sé. ¿Sí? Esa condición ya se resolvió. Ya arrancó el motor y entonces no tendríamos inconveniente porque ya el motor debe haber arrancado. Voy a tener que, ¿cómo se dice? Reiniciar, porque no lo reconoció. ¿Está entendido entonces? Como ya arrancó el motor, ya en teoría no me haría falta tener acoplado el bobinado de arranque. Entonces, como ya no me haría tener necesario el acoplado del arranque, el motor tiene un dispositivo que se llama disyuntor centrífugo, o también se conoce con el nombre de relé. ¿Sí? Puede ser de los dos tipos, puede ser un relé, que es electromecánico, o puede ser un disyuntor centrífugo, que es mecánico. Tiene unos resortes, entonces el motor, cuando desarrolla velocidad, por fuerza centrífuga, se desprenden los contactos y entonces deja sin corriente el bobinado auxiliar, porque no me hace falta tenerlo conectado permanentemente. Esa es una solución y se llama arranque del motor asincrónico monofásico de fase dividida. ¿Sí? Porque hemos generado una división de fases. ¿Está claro hasta acá? La otra solución es agregar bobinados. ¿Sí? Lo que pasa es que está
veces lo sin señal de computer. Está en computer. Está en computer. ¿Su computadora se lo registra, pues? Sí, lo que pasa es que estuve trabajando con un monitor externo. Entonces a lo mejor le va a tardar reconocer. No tendría. No tendría que, profe. No tendría que tardar. Recién apareció la imagen. La imagen que tengo yo de fondo de pantalla. Es que yo también me parece que abuso. Yo le pongo todo. Le pongo. Ahora la última es pantalla. ¿Aparece algo? No. Opciones gráficas. Salida para. Monitor. No. ¿Sí? Monitor. Sí, externo, cualquier cosa lo tendría que registrar. Monitor más PC. No. Claro, es eso. Se debe haber. Sí. Ahora. Entonces, como les decía, hay otras variantes para mejorar las condiciones del motor, nada más, no es para el efecto, ya se logró. Y es lo que el joven está diciendo, ¿no? El joven dice que algunos motores tienen un capacitor. Entonces, ¿ah? En las bombas, claro. El capacitor es un dispositivo que me genera ¿qué cosa? Un desfasaje donde la corriente tendería a adelantar con respecto a la tensión. ¿Sí? Sería esa la fundamentación. Entonces, ¿qué pasaría? Y voy a tener un desfasaje más grande, ese ángulo alfa va a ser más grande. ¿Está bien? Va a ser un ángulo mayor. Y entonces voy a mejorar las condiciones de arranque del motor. ¿Sí? El motor va a arrancar con más par. ¿Sí? Eso ya se hace con un capacitor en este circuito. ¿Sí? Un capacitor. Entonces, la corriente que se deriva por acá se va a adelantar ahora. ¿Sí? Con lo cual va a aumentar el ángulo alfa. ¿Cuál es la corriente que La sea? ISUA. ISU. La del circuito auxiliar. ¿Está? Entonces, la corriente se adelanta un poco más y El par, profe, está dado por el alfa. claro, O sea, mientras porque mayor alfa, mayor par. La ecuación del momento en el par electromagnético depende del ángulo alfa. Entonces, mientras mayor sea el ángulo alfa, voy a tener un mejor par. Hay otra variante de este motor que consiste en agregar otro capacitor, que es, ustedes para que lo distingan, en el motor hay un capacitor que es grande y que generalmente está fuera del motor, ¿sí? Generalmente está fuera y es de gran tamaño, ¿sí? Ese es de gran tamaño. Ustedes lo van a ver como un cilindro. Si tengo una foto, ese es el capacitor de arranque, ¿sí? Que es este. ¿Tá? Ahora, en otros motores, ese capacitor hay dos, ¿sí? Hay dos. Bueno, acá tienen los dos pares, el par a derecha y el par a izquierda. El par a derecha y el par a izquierda. Y el par resultante que vale 0. Esa es la expresión del par, ¿sí? El capacitor se ocupa solamente en Para el arrancar. arranque, pero muy pequeño. ¿Sí? En el instante de arranque, usted lo va a sentir en la heladera, por ejemplo, usted va a sentir que cuando arranca se pega, clic, se siente un clic. Y después si usted escucha, pone atención, cuando se para, hace otro clic. El capacitor, este disyuntor centrífugo, se pega cuando arranca, está pegado cuando arranca.
Cuando toma revoluciones, por fuerza centrífuga, se despega. O sea, se abre este circuito. ¿Está? ¿No es dañina la corriente alterna para el capacitor? Es que el capacitor es un capacitor electrolítico, es para corriente alterna. ¿Sí? Entonces, acá tienen ustedes como demostrando cómo la suma de los dos momentos en el instante del arranque son iguales y entonces el momento resultante vale 0. ¿Sí? Acá es el motor que le acabo de explicar. ¿Sí? Acá tienen el desfasaje de 25 grados, está en otra posición. Acá el vector tensión está vertical, acá lo está horizontal, pero el concepto es el mismo. Y este es el diagrama de los flujos. Ven que no es un diagrama circular, como el que nosotros hemos visto, perfecto, sino que es un diagrama elíptico. La solución, una de las soluciones es agregar un capacitor, como lo he mostrado acá. Y acá el momento de arranque, como la corriente ahora es mayor, si nosotros tomamos la superficie del triángulo, la potencia, el par es potencia sobre revoluciones. La potencia U por I sobre N. Si yo despejo uno sobre N, U por I es la superficie del triángulo, que es base por altura sobre 2. ¿Sí? La superficie del triángulo acá. Entonces, esa superficie de OAM, ¿dónde está? OAM, que es esto, es igual a la base, ¿sí? Que sería OM, por la altura sobre 2. Entonces, tenemos un medio de I sub M, que es OM, por I sub A, que sería este, por el seno de este ángulo, que es phi M menos phi M. Eso me da la superficie del triángulo, que multiplicado por 1 sobre n me da equivalente al par. ¿Eso de dónde sale? Esto sale de la expresión del par, de la corriente, el producto de las dos corrientes me estaría dando en definitiva el par, ¿sí? Por el seno del ángulo entre las dos, ¿sí? El ángulo alfa. ¿Sí? La capacidad del capacitor me modifica también cuánto más me va a cambiar ese ángulo alfa. Sí, porque efectivamente acá lo ha mantenido como inductivo, pero si yo logro llevarlo adelantado con respecto a la tensión, ha mejorado el ángulo alfa, entonces mejora el par. ¿Está? Esa es la condición. Para lograr que se vuelva fértil el capacitor, no es, o no pasa, porque usted tiene no pasa por ahí. un circuito RLC acá, acuérdense, usted tiene resistencia en la bobina e inductancia en serie con el capacitor, o sea, tiene un circuito de RLC. No llegamos O sea que tiene que ser suficiente el valor de C para que sea el XL o ser mayor. la que predominancia, XL. pero todo depende del capacitor. Todo depende del capacitor, la bobina no la va a cambiar. ¿Tá? Entonces con eso puede mejorar las condiciones de arranque. Pero, lo que a nosotros nos interesa es sacarlo del reposo. De la forma que sea. No es otro el problema, es sacarlo del reposo. Sacarlo del reposo significa que arranque solo, que no tengamos que nosotros generar ningún movimiento para que el motor arranque. Tiene que arrancar solo. ¿Tá? Entonces el objetivo es ese. Una vez que el motor arrancó, listo, ya desarrollará su par como está diseñado. Pero el problema es arrancar. ¿Sí? Y nosotros no lo hemos visto, pero el motor trifásico también puede funcionar como monofásico. Ya enseguida lo vamos a ver. El mismo motor trifásico, si ustedes tuvieran, por ejemplo, un motor trifásico en su casa y quisieran, y no tienen trifásica en su casa, no tienen porque tienen solamente monofásica, y quisieran hacer funcionar ese motor, se puede. Se puede, hay una conexión especial para que ese motor funcione como monofásico. ¿Está bien? Ese motor, digamos, desmejora las características del par. Las características del par desmejoran en comparación con cuando funcionaba con trifásica, pero puedo utilizarlo y el problema básicamente lo tiene en el arranque, lo que estamos viendo. Si no selecciono bien el capacitor, puede que el motor le cueste arrancar en carga. ¿Tá?
en carga. Que nosotros en las máquinas eléctricas y en cualquier dispositivo en general hay dos problemas que ahora ustedes lo están estudiando, lo están interpretando. Dos estados de carga que son muy particulares, que hay que resolver técnicamente. Uno es el arranque y el otro es la parada. Ustedes han visto hoy la parada, el freno, ¿sí? Que son dos estados de carga que en el arranque, ¿por qué? Porque el arranque es un cortocircuito, la corriente es elevada, hay mucho par, puede romper las protecciones, o se arranca cargado, ¿cómo necesito yo que desarrolle par para poder vencer la inercia? ¿Verdad? Son estados de carga que requieren técnicamente distintas soluciones. Bueno, acá podemos mejorar el par de arranque con el ángulo entre las dos corrientes, el desfasaje entre las dos corrientes. ¿Quién genera eso? El capacitor. ¿Está? El otro método es, bueno, acá lo tiene, aumentar el ángulo cercano a 90 grados, ¿sí? Esa es la idea, llevarlo a lo que más cercano a 90 grados puede ser. ¿Por qué? Porque ahí el seno de 90 vale 1, ¿está bien? Entonces, el condensador es del tipo electrolítico, ¿sí? Es lo que Kim me preguntó. Kim me preguntó el capacitor es del tipo electrolítico, ¿ah? Polarizado. Luego tenemos, polarizado significa que usted tiene que ver positivo y negativo, dónde va la fase. Después están los cerámicos. Los capacitores cerámicos son los chiquititos. Entonces, otra variante de este motor es con capacitor permanente. O sea, que esta bobina no se desconecta, nunca. ¿Y cuándo se usa eso? Bueno, es un poco mejor que los anteriores. Trabaja como bifásico todo el tiempo, no solamente para arrancar, sino todo el tiempo. Y se usa un capacitor en aceite o cerámico de baja capacitancia. ¿Sí? De baja capacitancia, acuérdense que la XC es 1 sobre omega C. Entonces, al ser de baja capacitancia es de alta reactancia capacitiva. O sea que se usan estos para compensar la reactividad del circuito inductivo principal. De esa forma mejoran un poco el coseno del phi. Pero no, dice, lo que resulta en momento de arranque bajo hasta un 50% del nominal. Mejora las condiciones del arranque. Lo mismo que el anterior, pero con mejoras del coseno phi sobre todo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Ahí siempre que en este caso que tenemos un capacitor permanente se modifica aquel diagrama mucho, ¿no es cierto? El de momento. Ajá. No, porque en realidad lo que está compensando es la reactividad del circuito principal, la reactividad inductiva. ¿Cómo se vería variado O eso? sea, eso vendría siendo con aquel campo. No, Solo. esto es siempre. Porque acuérdense que usted una vez que la máquina arrancó, predomina uno sobre el otro. Y nada más. O sea, no interviene eso. Lo que pasa es que ahora usted, al tener dos corrientes, una por acá y otra por acá, esta corriente que circula por acá tiene características capacitivas. Y la que viene por acá tiene características inductivas. Y eso me ayuda a corregir el factor de potencia. Pero eso no me influye en que en los campos aquellos no sean iguales los dos. No, porque sigue siendo capacitivo y sigue siendo inductivo. Lo que usted está mejorando es el desfasaje. El alfa se aproxima más a 90 grados, pero no está mejorando esta situación. Al contrario, mejoró más todavía. Y además, el motor, cuyo coseno de phi es muy malo, ahora usted lo compensó. Por eso se usa el permanente y por eso se usa este esquema que tiene los dos capacitores, el de arranque y el permanente. Cuando arranca está el grande, el electrolítico, y cuando una vez que arrancó esa llave se abre y queda el permanente, como para corregir el factor de potencia. ¿Sí? Esa sería la razón. ¿Sí? En el arranque usted necesita gran capacidad y poca reactancia capacitiva.
Y en marcha necesita menos capacidad, por lo tanto menor corriente y poca desfasada. Y con el motor logra con el electrolítico 10 veces la cupla de arranque, 10 veces el capacitor de marcha que es aceite o de cerámica. O sea, más o menos la relación es esa. Si usted tiene un capacitor de 10 microfaradios, el otro es de 100. Es más o menos esa la relación. Son motores mejores, evidentemente, pero al tener otro capacitor es más caro, ¿tá? Pero tampoco es. Estos motores, los monofásicos, asincrónicos, generalmente se construyen para potencias fraccionarias. Significa potencias por debajo del HP. 3/4, medio HP, generalmente son... ¿En qué caso se ocupa eso, profe? Estos, lavarropas, heladeras, cortadoras de césped, ventiladores de techo, ¿sí? En baja tensión. Profe, ¿Sí? no sé si después vemos lo de cómo varía la velocidad y eso. ¿En este motor? No, en este motor no, ya lo vimos en la clase pasada con el asincrónico trifásico. Existe otra variante de este motor que funciona con el principio del motor Ferrari. Así se llama el principio Ferrari, que consiste en dos plaquitas que van convenientemente ubicadas, que en realidad es una ranura con una bobina en cortocircuito. Si ustedes alguna vez desarmaron un motor de ventilador de la casa, a lo mejor vieron que había un alambre agarrando el núcleo que pareciera que lo pusieron para que no se abriera la chapa. Y uno se lo ve así, el que lo ve por primera vez le da ganas de cortarlo porque parece que pasó acá, que se metió este alambre. Y no, es un alambre que está puesto precisamente para que cuando se desarrolle el flujo, fíjense, el flujo varía de 0 a 1 aumentando. De 0 a 1 va aumentando. Entonces, ¿qué pasa? En esta bobina se genera un flujo, se induce un flujo por ley de Lenz que se opone a este flujo principal. Entonces, de 0 a 1 aumenta en este sentido, porque acá se le anula. A ver, el flujo principal ataca todo, pero esta parte es anulada por el flujo que se indujo en esa bobina, pues pila en sombra se llama, bobina en cortocircuito, que es un alambre. Entonces el flujo queda por acá, concentrado abajo. Y cuando atraviesa aquí, se encuentra con este otro flujo, que lo anula. Entonces el flujo, en realidad, va por abajo y va para arriba. Va por abajo y sigue por arriba. Es ese, ¿ven? Estaría en esa dirección. Y cuando disminuye el flujo, por ley de Lenz, la inducción tiende a decir, no disminuyas. Entonces lo refuerza. Lo refuerza acá y lo refuerza acá. Es este flujo. ¿Se dan cuenta? Entonces si yo sumo estos dos flujos, ahí aparece el ángulo alfa del que estábamos hablando. He generado una máquina bifásica. ¿Se dan cuenta? Con un flujo monofásico he generado un flujo bifásico. Profe, así como cuando está en el primer caso va así, en el segundo caso va así, o en realidad lo refuerza nomás. Así como en el primer caso usted lo hizo Claro, así como que... Claro, y lo refuerza, porque como acá es más densidad que acá arriba, entonces toma esta dirección. Ah, bien, perfecto. Entonces los he desfasado y eso es una máquina bifásica. Con esa máquina bifásica genera un campo rodante. Generando un campo rodante Ya como está. el mismo, Ya la está. solución del trifásico. Entonces, esos serían los polos sombra y acá viene lo que usted me pregunta. Ese se llama principio del motor Ferrari. Acuérdense, cuando desarmen un ventilador o algo, no, Ferrari. Sí, Arturo Vidal. Cuando desarmen un motorcito de este, no se tienten de sacarle el alambre, pues, así es como le digo, es un alambre.
grueso y está cerrado, así parece que estuviera atando las chapas. Entonces no lo vayan a sacar porque es digamos, para que se induzca el cambio. Y acá tienen también, cuando, por ejemplo, el ventilador de techo, ya ahora la tecnología supera todo. Vieron que para los ventiladores de techo teníamos, los primeros, venían con una caja, Sí. con el que regulaba uno la velocidad. Sí, sí. Y adentro que tenía un transformador, en realidad es un autotransformador, que tiene distintas espiras, distintas salidas de espiras. Con eso Eso es lo que yo variamos. regulo la relación de espiras, regulo la tensión. Y el par varía con la tensión, con el cuadrado de la tensión. Entonces voy tocando distintos puntos y tiene distintas velocidades. Bueno, si ustedes se compran, o ya lo tienen al ventilador de techo, ese transformador, vieron que es grandote, tírenlo. Van a la casa de electricidad y le dicen a las personas que quieren un controlador de velocidad para ventiladores cobre, el módulo. ¿Y qué es? Es un módulo como el de la llave. ¿Ven? Miren, estos son 3 módulos. Ustedes pueden tener punto y toma, llave y toma para enchufar, ¿cierto? ¿Cuántas posibilidades tienen? 3, porque vienen 3 espacios para poder colocar punto y toma o punto y 2 tomas. Y no es muy frecuente porque a veces las fichas son muy Es grandes. conveniente poner uno arriba y otro abajo Para que puedan, bueno, ya más o menos algunas marcas lo han solucionado. Pero el rigor podría poner 3 modulitos, ¿está bien? Bueno, uno de esos módulos es un variador de velocidad electrónico, es un reóstato, una perillita nada más. Lo único que hay que hacer es pasar un cable más. Con eso, en vez de hacerlo electromecánicamente con un transformador, se puede reemplazar y hacerlo con un circuito electrónico. Varía la tensión. Y no les va a ocupar nada de espacio, no van a tener que usar la caja grandota, directamente en la misma caja donde va la llave. ¿Verdad? Agregan ese módulo, es un módulo que hay que comprar, no es barato, pero con eso se puede controlar la velocidad, no generar ruido, nada. ¿Verdad? Bien. La otra forma es una bobina de reactancia, que es más o menos lo mismo, ¿sí? Nada más que es más fijo. Y el otro tipo es el bobinado con 3 tomas. Bueno, el mismo motor Ferraris, pero con high, medium y low. Es lo mismo, es todo lo mismo, nada más que son distintas versiones. Todo eso se lo manipula con un switch, digamos, variando los contactos. Todo esto se puede reemplazar con un esquema electrónico que me varía la tensión, como el que vimos la semana pasada, con el ancho de pulso, con el white, el ancho o el alto del pulso. ¿Sí? Más sencillo. La electrónica soluciona muchos problemas, pero tiene algunos problemas. La temperatura, por ejemplo. ¿Sí? O sea que si eso falla, chao, hay que cambiar. Los polos sombras tienen estas características del par. Este es el resistivo con interruptor, condensador permanente y condensador de marcha y permanente. Esa curva que ustedes veían acá, la resultante, bueno, sufre algunas variaciones, ¿sí? Pero estos son detalles nada más, ¿sí? El arranque es el tema. El mejor es este porque fíjense el área, cómo aumentó. ¿Está bien? Mejoramos, aprovechamos mejor el campo. Y acá tienen la inversión de marcha. Este esquema es muy probable que no se lo vayan a acordar en su vida. Lo van a ver. Yo les voy a enseñar cómo. Ustedes tienen el motor monofásico. Si tienen un motor monofásico, del motor monofásico salen 4 cables. Qué lástima que este tema no le dije a... Bueno, si ustedes quieren, el martes se acercan por el laboratorio y le digo a Barroso que les muestre el motor monofásico que tenemos allí
y que él les muestre todas estas cositas que yo les voy a enseñar ahora. Teóricamente ustedes van allá y lo ven. Si ustedes me dicen que sí, yo le aviso a él y ustedes se acercan por allá. ¿Y la mañana? Sí, y él se los va a mostrar. Porque siempre nos olvidamos de poner en esta clase de laboratorio, poner el monofásico. No olvidamos. Pero lo tenemos preparado. ¿Cómo? Porque, a ver, en el trifásico era muy fácil cambiar la velocidad. Permutaba dos fases. ¿Está bien? Permutaba dos fases y el motor cambiaba de sentido de giro. Entonces uno dice, bueno, en este puede ser lo mismo. Porque como es monofásico es asincrónico, hago lo mismo. Doy vuelta a la ficha, no va a cambiar el sentido de giro. ¿Qué pasó? Y ahí vienen las preguntas. ¿Cuántos cables salen? 4. ¿Cómo salen 4? Y mirá, este lado del bobinado auxiliar va con este. Y este lado auxiliar con este van unidos. Son 4 cables que se unen y salen 2. ¿Está bien? Por eso ustedes van a ver 4 cables. 2 del bobinado principal y 2 del bobinado de arranque o bobinado auxiliar. Si ustedes dan vuelta a la ficha, no logran nada, porque el cambio que le hicieron acá, también lo hicieron acá. Claro, entonces cambias acá, tenés que cambiar adentro. Entonces lo que hay que hacer es, de esos 4 cables, reconocer dónde están los cables del bobinado principal y solamente cambiar uno. No permutar el otro. ¿Tá? Uno de los dos nada más. ¿Sí? Ustedes cambiando uno de los dos, logran eso. Entonces acá tienen esta llave inversora. Ven que tienen ahí UZB. Ahí tienen el bobinado de arranque y el bobinado principal. Ahí va, estos son el bobinado principal, U y B. Y acá está W y Z. Entonces lo que hace la llave, esta llave gira y me pone en contacto UZ y WL. ¿Lo ven? La da vuelta. ¿Vos estás viendo esto? Sí. Es una llave que da vuelta y pone o este de acá arriba con este de abajo o así como lo ven ahora. ¿Tá? Es una llave inversora, pero hay que sacar los 4 cables de la bornera del motor, ¿ven? Hay que tenerlos identificados, no tenerlos juntos, ¿sí? Pero básicamente es lo que yo les estoy diciendo. Si ustedes lo quisieran hacer sin esa llave, que no la tienen, lo pueden hacer y haciendo esta operación que yo digo. Ustedes dirán, ¿y cuándo voy a llegar a hacer eso? Bueno, hay máquinas de uso doméstico, por ejemplo, de carpintería. Hay algunos sets de carpintería que vienen el tupí, vienen la cepilladora, es una maquinita chiquita así, y es de jovista, ¿está bien? Es hobby. Y muchos de eso lo usan para hacer piezas pequeñas, soldaditos, cosas artesanales. Entonces, si se quema ese motor, usted lo manda a bobinar, después lo pone y a lo mejor si lo gira yo no va a cepillar, no va a hacer nada en la máquina. Entonces a veces, ¿cómo hago para cambiar el sentido de giro? Porque yo quería que girara para el otro lado. Bueno, hay que hacer eso. ¿Está entendido? Esa es la forma de cambiar el sentido de giro en este motor. Les digo, porque uno queda con la idea del trifásico, donde permutado fase ya está. Entonces uno dice, le cambio la ficha, la doy vuelta y sigue girando en el mismo sentido. Tiene que desarmar y acceder a los 4 cables de la vuelta. Puede ser que en los lavarropas antiguos lo que hace que gira para un lado un tiempo y después gira para otro. Yo tengo uno que... Puede ser los apaletas, los que eran apaletas. Sí, puede ser. Sí, esos invierten en el sentido de giro. Pero eso lo hacía mecánicamente. Claro. Lo hacía mecánicamente, eso con... tiene una llave inversora, pero el reloj era mecánico. Entonces es un temporizador en realidad. Pasa el tiempo y lo permuta mecánicamente con relé. Ahora ya es electrónico. Pero creo que ahora no sé si cambian el sentido de giro. No, los programas frenan, Sí. frenan, hacen otros procesos. Esos programas que usan los lavarropas en el controlador se hacen con una lógica que se llama lógica FTSE.
de matemáticas, números triangulares, números cuadrangulares. Es una lógica que se usa para programar. Esa se llama lógica Fuzzi. Bien, bueno, ¿qué pasó? ¿Se acabó entonces? A ver, no tengo nada más de esto. Tenía algo más. ¿Qué les había prometido? La de... Bueno, algo con el trifásico era. ¿Eh? Algo con el trifásico era. No me acuerdo el comienzo. Ah, sí, el motor trifásico como monofásico. Eso. Bien, el motor trifásico ustedes pueden conectarlo como monofásico. Yo se les voy a mostrar en la bornera. La bornera del trifásico tiene en principio 6 bornes, ¿cierto? Que si estaban así, estaban estrellas, ¿sí? Y si estaba con los 3 bornes inferiores puenteados, era estrella, ¿sí? Entonces lo que se hace en este motor es acá conectar un capacitor, ¿sí? Acá conectar un capacitor, y ahí se alimenta con la monofásica. ¿Ah? Eso hace transformar el motor trifásico como monofásico. Este capacitor, por cada kilowatt de potencia, es más o menos 75 microfarads. ¿Sí? Por cada HP de potencia,